My name is Kevin Papp, Kevin Paap, County Commissioner. You know, as a kid who rode the school bus across that dam and up the gravel road, hopefully up depending on what the winter weather was like, or as a county commissioner representing this area, it's hard to believe we'd be here with this in our background. You know, as a child, as parents with kids, as grandparents with grandchildren, this area, the dam store, the burgers and malts, the pies, and the walk out to the dam provided many special memories, not only for our family, but many others. Not only from this community and this county, but from all over the state and well beyond. Seeing this today puts a hole in many of our hearts. Our thoughts and prayers are to the Hruska family and friends through this difficult and overwhelming time. Before introducing Governor Walz, I really need to remember my manners and say thank you. On behalf of the Blue Earth County Commissioners here today, thank you to the Hruska family for the special memories. Thank you to Blue Earth County staff, those on site and those going beyond to cover in other parts of the county. I do have to single out 4 groups: our administration leadership, Public Works, Emergency Management, and the Sheriff's Office. Thank you for your hours and hours of work. We want to thank the federal, state, other county and local agencies for their assistance. And I want to shout out or call out specifically the U.S. Army Corps of Engineers, the Federal Energy Regulatory Commission, or FERC, Minnesota Department of Transportation Bridge Safety Staff, and Minnesota DNR Dam Safety Staff. I want to thank our state, national, and other county officials, Xcel Energy. Thank you to the contractors who dropped everything, the projects they were on, to get here on time. And I want to thank the media. You know, the media, you were key to getting out timely, accurate information. Cruciales I para also would like to brindar thank the información citizens precisa y who oportuna. respected the safety Quiero agradecerle boundaries. también a la You know, ciudadanía everyone por is working respetar extremely las hard to focus on advertencias de safety seguridad. while managing a very Estamos difficult trabajando muy situation. duro para garantizar la seguridad en unas 6:55 circunstancias Monday morning difíciles. is when I got the first text, and most of them were all about the same. Recibí la primera What can I do to notificación help? en la madrugada del lunes y And muchos appreciate all the reach out preguntaban from qué the elected podemos hacer para officials. ayudar y agradezco toda la Shortly, cooperación we got a y la chance to respuesta de communicate with the funcionarios governor elegidos directly que han and respondido a la appreciate comunidad, that. I want to de thank la him for his gobernación. time Quiero checking it dar las out by gracias air, por but especially tomarse el checking it out tiempo today de with inspeccionar boots on por the ground. aire So it's my la honor as situación y chair of haciéndolo Blue Earth hoy County Commissioners aquí to introduce Governor Walz. de manera Governor? presencial. El gobernador Walz. Yeah, thank you to Commissioner Papp and Kevin. And to the Gracias, representatives here, the comisionado, state a todos los representatives and comisionados senators. aquí, Look, representantes I think estatales, all of you know this. senadores. These Todos are folks that ustedes were my neighbors, saben literally. que We went to- estos kids went to son school mis together. vecinos, I literalmente. leaned on these Nuestros folks, hijos fueron a la great misma escuela. experience on what needs to be Conozco a done. mucha de esta And to the gente, Hruska family, tienen I think experiencia, they're saben qué hearing hacer it. en la They're familia dealing with it Ruska. themselves. Where is your home, your Ellos business, están and all lidiando con that. esta situación. The community feels the La loss because this comunidad family built something here siente with el them impacto that porque you know, esta familia communities are ha lucky if they construido have a algo place aquí like importante. this. Las comunidades son afortunadas si tienen un lugar como este. Este es era un buen lugar para jugar al fútbol. Yo muchas veces he manejado por esta zona, paseado en bicicleta y estamos lidiando con esta situación. Hay un sentido de optimismo y la elegancia con la que han respondido. He recibido llamadas de todo el mundo preguntando sobre este dique, sobre el sentido de comunidad. Yo me hago eco de lo que decía Kevin. Todos, el personal de emergencias, los alguaciles, todos sé, porque muchos vinieron aquí a comer, son parte de esta comunidad. Cuando vemos a nuestros socorristas, vemos un servicio excelente porque son nuestros vecinos. Primero que nada, frente a una emergencia como esta, tratamos de proteger vidas y velar por nuestros vecinos. Y luego el sistema entra en acción. Van a escuchar a los operadores de emergencia, de los ingenieros y todos. Pero debo darle gracias a todos los que han estado aquí trabajando, estabilizando la situación, protegiendo a la gente y pensando cómo va a ser la recuperación.
Me complace decir que este fue uno de los primeros condados que recibió una aprobación de la Declaración Presidencial de Desastre. Ustedes saben qué significa esto. Un 75% de reembolso del gobierno federal. Cuando tuvimos el huracán Katrina pudimos ayudar, así que este dinero regresa a Minnesota. Le agradezco a los legisladores esa compensación de 25% vendrá del Estado, así que podrán recibir un reembolso total. Cuando he hablado con otros gobernadores, ellos están trabajando. Tenemos una cuenta, un fondo de contingencia que tiene más de $50 millones en este momento. Este agosto se recibirá otros 50 millones. Esto se puede usar en conjunción con la declaración federal y puede compensar las áreas que no llenan los requerimientos para asistencia federal. Así que podemos compensar hasta un 75%. Pero quiero asegurar que vamos a reconstruir, todos vamos a contribuir para sobrellevar la carga. Una de las preocupaciones que se han expresado, y Ryan les hablaba de esto, es muy importante. Este puente tenía unos 40 años, pero la preocupación ahora es el impacto estructural y habrá que reemplazarlo. Y le pregunto a la gente que vive aquí, esto le añade 15 minutos de viaje diario a la gente que vive aquí, la falta del puente. Así que los condados que no están incluidos por ahora en la declaración de desastre no significa que se han quedado por fuera, significa que todavía no se ha completado el proceso. Esto será un proceso paulatino. Nuevamente, profundo agradecimiento a toda la gente que ha respondido. Damos gracias que no hemos tenido víctimas. En Wisconsin, una persona perdió la vida en una crecida. Debo advertir que tengan cuidado. Las aguas siguen siendo peligrosas y voy a dejarlos ahora con la persona responsable de tomar estas medidas, el comisionado Jacobson. Gracias, gobernador. Soy el comisionado de Seguridad Pública del estado de Minnesota. Es un honor servir en esta capacidad. Quiero agradecer al gobernador Walz, a nuestros aliados de FEMA y a otras entidades que han trabajado con nosotros frente a este desastre. Seguimos trabajando frente a la declaración de emergencia del gobernador, lo que significa que los organismos estatales podrán seguir haciendo evaluaciones. Los gobiernos locales, los condados, podrán ayudar con material y equipo. La Guardia Nacional está disponible para responder en caso de necesidad con los recursos que sean necesarios. Ellos están listos, preparados para responder. Tenemos cerca de 50 efectivos listos para responder. Nuestro centro de operaciones está activo, así que cualquier solicitud de recursos y necesidades, el desastre no ha terminado. Seguimos trabajando, seguimos sirviendo al estado de Minnesota y a todos los que necesiten nuestra ayuda. Como decía el gobernador, muchos habrán escuchado 22 condados caen bajo la declaración presidencial de emergencia. Reitero lo que decía el gobernador, eso no significa que si su condado fue afectado y no está en la lista, no significa que no va a recibir cobertura bajo la declaración presidencial. Como saben, la inundación todavía se está desplazando aguas abajo en algunas áreas. Necesitamos que las aguas bajen para hacer evaluación de daños. Tenemos 47 condados de Minnesota, 47 afectados por inundaciones. Vamos a seguir trabajando en eso. También seguimos trabajando con FEMA. El administrador regional estuvo aquí durante varios días la semana pasada. Seguimos trabajando con ellos bajo un programa de asistencia individual, evaluando daños de diferentes partes del estado. Recuerden que
los propietarios de viviendas pueden ser elegibles para recibir asistencia individual en este proceso. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero para los propietarios de inmuebles y de negocios, por favor, tomen fotografías, documenten cualquier daño que hayan sufrido en sus hogares, en sus negocios. Si han hecho alguna reparación, guarden sus recibos. Eso será muy importante para poder mostrarle a las autoridades, llegado el momento, para que puedan calificar para recibir asistencia individual. Estamos trabajando diligentemente en ese sentido. También, un último mensaje, como decía el gobernador, queremos reiterar el tema de la seguridad. Seguimos teniendo inundaciones, no queremos que nadie resulte lesionado. Hemos tenido mucha suerte frente a un desastre de esta magnitud, que no haya habido pérdidas de vidas. No queremos empezar ahora, así que por favor estén alertas, pasen tiempo con sus familias, insistan en los mensajes de seguridad. No queremos que nadie resulte lesionado. Como sabemos, el clima en Minnesota puede ser impredecible y peligroso. Así que presten atención a su seguridad y quiero recordarles a todos que podemos reconstruir, nos podemos recuperar, no podemos recuperar las vidas perdidas, pero esta es una comunidad fuerte, la gente es fuerte. Estoy muy impresionado con esta comunidad, cómo han respondido unidos. En el Departamento de Seguridad Pública estaremos junto a ustedes en todo este proceso. No es que estamos aquí hoy para irnos mañana. Seremos parte de este proceso de recuperación. Seremos un recurso a su disposición y finalmente quiero agradecerle especialmente a nuestros gerentes de operaciones de emergencia, quienes han sido cruciales para coordinar recursos. También nuestros funcionarios elegidos han brindado una asistencia fenomenal. Estamos trabajando con ellos y esto nos va a ayudar. Los voluntarios, la generosidad de los voluntarios están asistiendo a gente que a lo mejor ni siquiera conocen. Su generosidad es inspiradora. Gracias a todos los que han dedicado tiempo como voluntarios a trabajar para ayudar a otros miembros de la comunidad y a los socorristas que han estado aquí todo este tiempo. Serán parte de la recuperación. Ustedes son parte del tejido de la comunidad. Les damos las gracias a todos. Ustedes son parte de la comunidad y su ayuda para la reconstrucción. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Buenas tardes, soy Ryan Tilges. Soy director de Obras Públicas en el condado. Voy a hablar de las condiciones del puente. Primero que nada, quiero agradecerle al gobernador, a nuestros representantes estatales en la delegación federal que nos acompañan hoy. Y como decía el comisionado Pabst, hemos tenido mucha suerte de haber recibido mucha ayuda a nivel estatal, local y federal. Ha sido fenomenal ver todo eso. El Departamento de Obras Públicas ha estado en contacto permanente con miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de la Comisión Reguladora de Energía. En este momento estamos preocupados por las condiciones del puente. Los pilares están sobre cimientos, pero los pilotes no llegan hasta el lecho rocoso. Así que mucho de esto se hizo gracias al sedimento acumulado en la cuenca del río. Así que a medida que el río fue bajando, arrastró una gran cantidad de sedimento. Estamos perdiendo estabilidad. Así que lo que se ha hecho, se ha activado una operación de emergencia para tratar de estabilizar el pilote oeste, número 1. Estamos trabajando en un camino de acceso. Se ha podido estabilizar el pilote número 1, pero en conversaciones con el Departamento de Transporte y el Cuerpo de Ingenieros, por razones de seguridad, no se recomienda
tratar de establecer un paso usando el pilar número 2. Estamos todavía haciendo evaluaciones, sopesando opciones para proteger el pilar número 2. Pensamos que ya hemos evaluado los pilotes. Los pilotes no están protegidos. Y si hay más erosión, quizá no haya suficiente apoyo lateral para estos pilares. Así que tenemos que hacer una evaluación subacuática utilizando una unidad de LiDAR. Anoche no pudimos hacerlo porque el agua era muy turbia, había mucho sedimento y mucha espuma en el agua. Así que no pudimos obtener información. El agua está fluyendo muy rápido para hacer mediciones en el río o en el pilar. Pensamos que está expuesto en un 50% y a medida que el agua siga descendiendo, nos preocupa la posibilidad de que haya una falla total o parcial del puente. El puente ha estado cerrado desde que el dique comenzó a desbordarse y lo mantendremos cerrado por razones de seguridad pública. Tenemos al gobernador y a otros funcionarios aquí. ¿Esta situación se pudo haber mitigado o evitado? Hemos estado hablando de esto. El puente estaba siendo inspeccionado rutinariamente. La masa que ven en el lado derecho del dique, 15 a 20 pies, unos 50 pies de ancho, eso se evaluó. No tenemos el equipo para retirar toda esta acumulación de árboles, especialmente con el caudal que había en ese momento. A eso de las 9 de la noche estaban fluyendo más de 26,000 pies cúbicos por segundo. Nos comunicamos con un contratista en este sentido, pero no se trata simplemente de levantar los árboles y tirarlos al otro lado del dique. Están llenos de agua, así que es un trabajo muy peligroso. Tenemos que empujarlos a través del aliviadero. Hay que tener equipo especializado encima del dique. El contratista que ha hecho este trabajo, uno de los pocos dispuestos a hacerlo, el equipo necesario estaba a 5 horas de aquí y el contratista nos explicó que, dado el caudal que había en ese momento, no podían garantizar la seguridad de la operación o del personal. Hemos hablado con múltiples contratistas. Nadie estaba dispuesto a enviar equipo o personal y ponerlos en situación de riesgo. Así que tuvimos una gran cantidad de árboles que arrastró el agua entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Esto es consecuencia de la sequía de los últimos años. Sequía aguas arriba, muchos árboles caídos, millas y millas aguas arriba, y cuando tenemos esta enorme cantidad de agua, esto arrastró los árboles muy rápidamente. Había algunas cosas que se podían haber retirado. Bueno, ocasionalmente uno tiene uno o dos árboles atascados en un aliviadero. En general terminan pasando, pero cuando vimos la situación que se estaba dando, por eso fue que se contactó al contratista. Eso fue en la tarde del domingo. Y en la noche del lunes vino toda esta otra cantidad de árboles. ¿Se va a reconstruir el dique? Yo no puedo hablarles de esa decisión. En cuanto a una falla parcial del dique, el dique en sí está bien. Tenemos un plan de acción rápida en caso de una falla potencial o inminente. Esas son las categorías. Si tenemos que
actuar con cautela. Aquí tuvimos que hubo una fractura de el flanco occidental del dique. El dique en sí está estable. Hoy tuvimos especialistas evaluando la seguridad del dique. No detectaron ninguna falla estructural sustancial o motivos de preocupación sobre la estabilidad del dique. En conversaciones previas hablaban de la demolición del dique. Había preocupación por la cantidad de sedimento acumulado durante décadas. Tendrán que ir descargando el sedimento en forma paulatina, pero con lo que vemos ahora con todo este caudal, mucho de este sedimento se ha ido aguas abajo. ¿Qué preocupaciones inmediatas tienen del impacto ecológico aguas abajo? ¿Alguna preocupación inmediata? ¿Y tienen planes para estudiar el impacto en la vida silvestre? Son muchas preguntas. Voy a tratar de responder. Sí. Se hicieron planes, hubo un estudio que se hizo en 2021. Se hablaba de una descarga gradual de los sedimentos. Mucho de este sedimento se puede acumular aguas abajo. El dique estaba clasificado como de amenaza elevada por el impacto ecológico. La amenaza, sin embargo, no era tan alta en cuanto a pérdida de vidas. En cuanto al impacto ecológico, no tengo una respuesta que le pueda dar. No sé quién lo va a estudiar. En este momento nos preocupa la seguridad del dique y las medidas de mitigación. Estamos trabajando con el cuerpo de ingenieros para ver qué podemos hacer para mitigar la erosión, y todas las soluciones que tenemos tienen un impacto igual o peor. Esto puede resultar en daño al puente o erosión adicional. Hemos tenido un éxito limitado buscando soluciones debido al caudal. ¿Cómo será la asistencia bajo esta declaración de desastre? Nuevamente, con la declaración federal, estamos hablando del 75% de asistencia. Tenemos una cuenta separada que utilizamos cuando el daño es localizado. Una de las preocupaciones que se han expresado, les quiero asegurarle que las autoridades del condado, de la ciudad que están aquí, en un caso como este, especialmente con la declaración presidencial, podemos responder. Vamos a reconstruir. Y algunos de ustedes estarán preguntando. Yo no puedo especular, pero en cuanto a si el puente tiene que ser reemplazado, esto es algo que no lo pueden costear solamente los residentes del condado. A medida que vaya bajando el nivel de las aguas, hay gente afectada por inundaciones. ¿Qué le pueden decir a la gente frente a este proceso? Lo he dicho muchas veces, lo más difícil es la inundación. Lo primero es proteger vidas, pero si se van a tener múltiples desastres naturales, se trate de tornados o de incendios, siempre se pierden edificios. La diferencia es que en esos casos, especialmente con los tornados, la gente tiene seguro. En cuanto a las inundaciones, toma más tiempo, es difícil. La gente ya ha perdido sus efectos personales, hay un impacto emocional. Así que lo importante es recordarle a la gente que tenemos que seguir hablando. Hay una razón por la que tenemos consejeros de salud mental. No lo voy a minimizar, es una tragedia
es frustrante, va a tomar tiempo, pero hay recursos. Y esto es algo que nos compete a nosotros, incluso a nivel federal. Hay un sentido de urgencia de hacer las cosas. Si la gente necesita permisos, estamos trabajando. Si alguien tiene que reemplazar una línea de gas, pero normalmente el permiso toma 6 semanas. Bueno, esto se necesita de inmediato, no vamos a esperar 6 semanas. Así que no vamos a buscar atajos de seguridad, pero cuando la gente necesita una solución, se la damos. Podemos agilizar un permiso para emitirlo en cuestión de horas en lugar de semanas. No le voy a decir a la gente que tengan paciencia por todo lo que han pasado. Solo les pido que entiendan, pidan ayuda y denle tiempo a ayuda que llegue a ustedes. Tenemos vecinos ayudando a vecinos. Frente a una tragedia como esta, al comienzo hay mucha gente que presta atención y cuando la gente no está directamente afectada, vuelve a su vida normal. Esta gente no lo puede hacer y es importante para todos nosotros, es importante que lo entiendan. Tenemos que seguir adelante. Ustedes nos van a ayudar a mantener el interés. Thank you. Gracias. Let me wait for these guys. Yeah. We'll get them. You guys can